no estamos discutiendo la habilitación de Evo Morales y Álvaro García. Eso, hay una sentencia constitucional que es de cumplimiento obligatorio para todos en Bolivia. Es la máxima instancia, no hay otra instancia de revisión sobre esos temas y ya está definido hace más de 8 meses. El hecho de que la oposición quiera vincular todos los debates a esos temas los hace extraviarse. ¿Sabe por qué? Porque resulta que la oposición observa la vinculatoriedad, pero si no hubiera vinculatoriedad de las primarias a las elecciones generales, ¿para qué hacemos primarias? O sea, ¿para qué nos vamos a embarcar en primarias en todos los partidos políticos simultáneas, organizada por el Tribunal Supremo Electoral, si le eliminamos en la vinculatoriedad, el partido, después de esas primarias, podría cambiar su candidato y llevar a otro candidato a la papeleta de octubre, y eso sería una barbaridad, porque entonces no tendrían sentido las primarias. Las primarias tienen sentido porque lo que sale de ahí, es decir, el binomio ganador de esa primaria es el binomio que tiene que ir a la papeleta de manera vinculante. Pero claro, como la oposición está tan ensimismada y perdida, hablando de la habilitación de Evo Morales, algo que ya está definido en una sentencia, pierde la dimensión de la importancia de estas cosas. Si eliminamos la vinculatoriedad, entonces, ¿para qué sirven las primarias? Perdón, Pedro Saúl, yo se lo pongo así de clarito a usted y a la gente. No necesitaría entonces primaria, porque si el partido va a poder desacatar el resultado de la primaria y no llevarlo a la papeleta, entonces ¿para qué hago primaria? Doña Gabriela, con la misma brevedad, doña Jimena, Gabriela ha lanzado la pregunta a la mesa y a la gente. Yo la ¿Me ¿Para qué, dice? ¿Para qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? La vinculatoriedad es a los partidos y agrupaciones ciudadanas. Dice muy claro la ley, podemos leer tribunal, el artículo. A las elecciones generales, al proceso electoral en sí mismo. El artículo 29 es muy claro, en el artículo correspondiente. Es vinculante a los partidos y agrupaciones ciudadanas. Yo entiendo que esto que viene desde la propuesta del órgano electoral, no tengo que preguntarles, interpreto porque pueda suceder que en la pelea interna, como ha sucedido en algún momento con el MNR, que ganó uno y luego postuló otro. Ganó René Blatman y postuló Juan Carlos Durán. Cambio. ¿Te acuerdas? Sí. Aquí está, dice, los resultados, es el inciso número 12 del artículo 29. Los resultados de la elección de candidaturas del binomio presidencial serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos políticos o alianzas y para las elecciones generales. Eso se le ha aumentado recién, esto no estaba en el proyecto del órgano electoral. Estaba para proceso electoral, decía. Ya. Ahora dice elecciones generales. Ahora, ¿qué sucede, Pedro Saúl, perdón. El órgano electoral, por ley del órgano electoral, y por la propia Constitución, igual tiene que cumplir sus obligaciones como árbitro y hacer verificación de requisitos. No es que porque aquí dice vinculante, y voy a poner un ejemplo extremo, el país elige a un violador o el partido elige un violador de candidato. Lo aman, igual lo quieren postular, no les importa que sea violador, aunque no tenga sentencia, deciden postularlo. Entonces el órgano electoral, más allá de lo que diga de la vinculación, tiene del carácter vinculante, diré lo correcto, tiene que hacer una verificación de cumplimiento de requisitos. Eso está en la ley del órgano electoral. Entonces, no porque aquí diga vinculante, los partidos van a postular a cualquiera. Los partidos tienen que verificar que sus candidatos cumplan con todas las leyes y la Constitución, porque el órgano electoral está obligado a hacer esa verificación de requisitos antes de la habilitación. Y es un resguardo necesario, vuelvo a insistir. Mira, en la Asamblea Departamental, la anterior legislatura, se eligió al que promovió el linchamiento del exalcalde de Ayoayo, ¿se acuerdan? Acabó con sentencia en su casa. Ahora teníamos de colega a un diputado acusado y ahora sentenciado por haber violado a menores de edad.
¿no? Está con sentencia, pero han sido postulados como candidatos. En el oficialismo y en la oposición encontramos de todo. Entonces, ¿qué sucede? Que si los partidos no verifican que presentan a la mejor gente, que en lugar de prontuario tenga currículum, el órgano electoral igual tiene que hacer esa verificación, pero ya no solo por ley de organizaciones, sino por ley del órgano electoral. Usted dice que la ley en esto es muy muy flexible, doña Gabriela, sí, ¿es así? pero tiene la obligación igual de hacerlo. A ver, hay un mandato constitucional que dice, artículo 203 de la Constitución, las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Lo cual quiere decir que esa sentencia que está hace 8 meses, por favor, o sea, está bien que si a mí me hubieran invitado a discutir la sentencia constitucional, la discutimos, no tengo problema, pero estamos hablando de la ley de organizaciones políticas. En la ley de organizaciones políticas es lógico, y dentro del proyecto de ley que mandó el órgano electoral también se hablaba de vinculante o vinculatoriedad, porque es lógico. Si el partido que va a primaria elige un binomio, ¿podría cambiar ese binomio, Pedro Saúl? ¿Qué sentido tiene que yo vaya a primaria? Para eso no me gasto plata en primaria. Porque si el partido elige a 2 personas, pongamos que lo elige a usted, Pedro Saúl, y a Jimena, y por capricho el dueño del partido o quien sea, la gente los eligió a ustedes 2, pero el jefe del partido, no me gusta la carita de Pedro Saúl Gemio, entonces yo quiero que sea Gabriela, lo saca usted y me pone a mí. ¿Qué sentido tuvo la primaria donde votó la gente? No tendría sentido. Entonces tiene que ser vinculante el resultado de esas primarias, no hay otra alternativa. Pero en lo que observa Jimena, cuando dice un violador y un tipo que hizo cosas... No, espera, pero momento. Ahí. La ley también dice, en el artículo 29, en su parágrafo, ahorita se lo digo, pero en el artículo 29 está que el Tribunal Supremo Electoral, previo, cuando presentan los partidos sus candidaturas de binomio, antes de que se haga la primaria, tiene que revisar los requisitos que están en la Constitución Política del Estado, en el artículo 234, en el artículo 236, 239, porque ahí están cuáles son los requisitos fundamentales para el ejercicio de la función pública, cuáles son los motivos de inhabilitación para la función pública, y por supuesto una sentencia penal ejecutoriada es un motivo de inhabilitación para la función pública, y nunca podría entrar una persona que tenga una sentencia penal ejecutoriada a ser candidato, y eso lo revisará previamente el Tribunal Supremo Electoral. Es su mandato de ley. Aquí está, parágrafo cuarto del artículo 29. El Tribunal Supremo Electoral, verificando el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los artículos 234, 236 y 239 de la Constitución Política del Estado, registrará las candidaturas habilitadas y difundirá la nómina de las mismas. Es decir, cuando presenten sus candidatos las alianzas o los partidos políticos para las primarias, el tribunal revisará todos estos requisitos y dirá, estos señores y señoras están habilitados. Puede ser que alguno no esté habilitado porque incumple alguno de los requisitos constitucionales. Y por lo tanto, nosotros creemos que esa es la facultad y la atribución del tribunal. Tratar de mezclar esto con la sentencia del Tribunal Constitucional es realmente una locura. Son órganos del Estado que tienen funciones distintas. Ahora, el órgano electoral administra elecciones y el Tribunal Constitucional define qué es o qué no es constitucional. Como lo explica Gabriela Montaño, Jimena, parece claro. ¿Qué dice pero usted? No, pues falta. Si queremos ponerle una camisa de fuerza al órgano electoral, porque ya está bajo la ley del órgano lo que debe verificar, no necesitas ponerle en esta ley. Al ponerle solo esos artículos,
le estás cerrando opciones al órgano electoral. O debería quedar abierto previa verificación de requisitos constitucionales, o deberíamos poner todos los artículos, y ahí también debe incluirse el 168, porque el 168 también restringe, y por tanto no solamente es por qué te inhabilitan, sino también por qué no pueden habilitarte, que es diferente. Porque no es que te habilitan y al no cumplir te inhabilitas después, es que no pueden habilitarse porque la Constitución lo prohíbe. Y todas las resoluciones del Tribunal Constitucional corresponden pues no a una revisión sobre la misma Constitución, no tienen atribuciones para ello el Tribunal Constitucional. Lo único que hace el Tribunal Constitucional es verificar que todas las normas se adecúen a la Constitución, de tal manera que sus resoluciones que dicen no se adecúa a la Constitución son incuestionables, pero no tiene competencias para decir la Constitución la voy a revisar, este artículo se aplica, este no aplica. No puede eso el Tribunal Constitucional. Perdón, Pedro Saúl. Parágrafo segundo del artículo 196 de la Constitución dice: en su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente de acuerdo a sus documentos, actas, resoluciones, así como el tenor literal del texto. Y hay un artículo que todavía es mucho más específico para eso, que es el artículo que utilizó el Tribunal Constitucional, que tiene que ver con la supremacía que hay de los tratados internacionales por encima inclusive de la Constitución cuando se trata de derechos fundamentales. Pero vuelvo a insistir, hemos tenido 8 meses para discutir la sentencia. La discutimos cuando quiera y donde quiera. Pero ahorita lo que se suponía que estábamos discutiendo era la ley de organizaciones políticas. Y otra vez la oposición, en su lógica, vuelve a la sentencia constitucional, ¿Sabe por qué? Y no lo digo en términos de Jimena Costa como persona, porque la respeto muchísimo, es una opositora en la Cámara de Diputados a quien yo respeto, porque siempre ha tenido una actitud respetuosa, democrática y propositiva. Pero yo percibo que hay una resistencia de los partidos políticos tradicionales, digamos que se han camuflado con un nombre de Unidad Demócrata o Demócratas o Unidad Nacional, pero que siguen con las mismas lógicas y prácticas del pasado. Hay cierta resistencia a democratizar los partidos. Porque claro, a mí no me cabe ninguna duda que a Samuel Doria Medina le era más cómodo plantearse él como dueño de partido, él el que tiene la plata del partido, él el que define quién es candidato y quién no es candidato. Es mucho más cómodo y fácil, pero no es democrático. No me cabe ninguna duda que para Tuto Quiroga lo mismo. Y en general, le voy a decir algo, ahí siento una resistencia porque se acaban pues los poderes individuales de por vida, eternos y sin participación de la militancia en la toma de decisiones. Mire, yo insisto, y lo voy a decir aquí, lo he dicho muchas veces, el MAS es el único partido político que elige a sus candidatos uninominales, plurinominales, etcétera, concejales, asambleístas departamentales, etcétera, en asambleas, en ampliados. Para elegir a un diputado uninominal, el MAS primero tiene ampliados en las organizaciones sociales dentro de una misma circunscripción. Cada organización social lleva su precandidato y hay una asamblea de todo el territorio en términos uninominales, y ahí entre todos esos candidatos se elige al titular y a la suplente, o a la titular y al suplente. Eso, a ver, que me muestre qué hace Samuel Doria Medina, por favor. Que me muestre qué hace Demócratas, por favor. Jamás lo han hecho y no tienen la disponibilidad de hacerlo. Mire, la convención de Demócratas, que claro, yo hubiera esperado que la convención de Demócratas por lo menos se haga en un coliseo, era en un hotel de 5 estrellas, en un salón donde entraban 200 personas.
Entonces, esa falta de democratización es la que genera cierta resistencia de los partidos de la derecha tradicionales a profundizar su democracia. Eso es lo que yo percibo. A mí me entra la siguiente duda, y me parece humildemente que no es una duda pequeña. El rol que va a jugar el Tribunal Supremo Electoral. Acaba de señalar uno de sus miembros y dice, cuando les preguntan sobre el tema del 21F, porque Gabriela Montaño llega a ese fondo, y dice, acá la candidatura de Evo Morales y de Álvaro García Linera no está en cuestionamiento porque ya hay una sentencia, y lo que decide el Tribunal Constitucional no se lo cuestiona. Perfecto. Pero uno de los integrantes del Tribunal Electoral sale y dice, cuando le preguntan del 21F, justo a propósito de esto, ¿no? Si van su resultado es vinculante. ¿Qué es vinculante? Claro. Y de cumplimiento, que está vigente y es vinculante. Entonces a uno le surge la duda, yo lanzo la pregunta a la mesa. ¿Va a decir algo más el Tribunal Electoral en el sentido de que, no, un momentito, están esos resultados que son vinculantes y están vigentes, no pueden, señores del MAS, inscribir a estos candidatos? Eso lo pongo a la mesa porque está conectado. Ahí está el tema, ¿no? No se puede cuestionar que el binomio de una primaria sea vinculante, porque realmente tiene que ser un mandato para el partido, para que el partido lo respete. Pero no es razonable que haya un solo binomio, pues, bajo todos los argumentos que Gabriela ha presentado de los problemas al interior de las organizaciones, debería corregirse el 29 para que sea al menos 2 binomios, para empezar. En segundo lugar, tiene un carácter vinculante mucho mayor el resultado de un referéndum, porque es una consulta al mandante, al soberano. Por supuesto que el órgano electoral, diga o no la ley de organizaciones políticas, tiene que manifestarse sobre todos esos puntos, incluyendo la vigencia del artículo 168. ¿Por qué? Porque el momento en que a nombre de la resolución constitucional se los inscribe, se está incumpliendo el mandato constitucional. Es decir, se los está poniendo en una trampa contra la pared. Si no obedecen la resolución, se los procesa por incumplimiento de deberes, por prevaricato o no sé qué. Y si los inscriben, se los procesa igual por haber habilitado candidatos de manera inconstitucional. Entonces, es fundamental, como tú lo acabas de decir, que el árbitro tenga muy claro que tiene que hacer las cosas de la manera más pulcra y transparente, porque el país está pendiente. Gabriela dice, todo llevan a este debate. Sí, es evidente, uno va a todos los foros y acabamos discutiendo de la inhabilitación de Evo Morales, estoy de acuerdo con ello. En lo personal, yo creo que mientras más fuerzan la postulación inconstitucional, más cerca estamos de que pierda Evo Morales. Evo Morales puede perder la elección porque el pueblo boliviano gradualmente incrementa el descontento por este asunto, del 51.3% que dijo no, ya está en el 71%. Bueno, el tema es que tiene que haber un órgano electoral cuyos resultados sean confiables, creíbles y respetables para el conjunto de la sociedad boliviana. Entonces, voy a volver, como dice Gabriela, dejemos de hablar de la inhabilitación. Solo una cosita, pero Jimena, para concluir. Porque Jimena dijo su opinión sobre esto, pero yo no. Pero sobre tu pregunta. Equilibraremos tiempos un poquito. Sí, cortito. Mira, el Tribunal Supremo Electoral tiene la responsabilidad, según la Constitución, de administrar procesos electorales, organizarlos, ejecutarlos y proclamar sus resultados. Esa es su responsabilidad. El Tribunal Supremo Electoral proclamó el resultado del 21 de febrero y si no hubiera aplicado la vinculatoriedad, ya se aplicó la vinculatoriedad. Y yo te voy a decir por qué, Pedro Saúl, para la gente, para que dejemos de marear la perdiz. Esa consulta se hizo porque se inició un proceso de modificación parcial de la Constitución. ¿Dónde se inició eso? En la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante una ley. Pero la ley dice, en la Constitución misma dice, que cuando se trata de temas como este, debe ir a consulta popular, a referéndum. Si no se hubiera aplicado el resultado del 21F, la Asamblea hubiera seguido modificando el artículo 168 de la Constitución. Y no lo hicimos así, tenemos los 2/3.
obedecimos el resultado del 21F, pero ya se aplicó. Pero sigue siendo vinculante. Perdón. ¿Hasta cuándo es vinculante? Sería la pregunta. Es vinculante mientras está vigente el proceso de reforma parcial de la Constitución. Ese proceso de reforma parcial de la Constitución se cerró, Pedro Saúl. No está vigente. Y la sentencia constitucional habilitó a Evo Morales. Segunda cosa. Pero era cortito. El Tribunal Supremo Electoral no es Tribunal Constitucional. Jimena quiere que el Tribunal Supremo Electoral se convierta Tiene que verificar antes de inscribir. se convierte en intérprete de la Constitución. Es lo mismo que la comisión en una asamblea no es Tribunal Constitucional. Entonces mañana que el Ejecutivo haga leyes. Antes de inscribir a un candidato a fiscal general, verifica pues que cumpla requisitos. Bueno, entonces mañana que el Ejecutivo, según esta teoría de Jimena, mañana el Ejecutivo va a poder hacer una ley y nadie le puede decir nada. Porque has hablado más y aquí no estamos en la Cámara, aquí hay equilibrios, aquí tenemos el mismo derecho al tiempo. En la Cámara vos hablas mucho más que yo. No hablo más, pero hablo cuando quiero hablar, no voy a negar, nunca me han quitado la palabra, eso sería mentira. La vinculatoriedad del referéndum dura mientras no se vuelva a consultar lo mismo. Yo creo que si el oficialismo con 2/3 quiere ver si había sido la mentira, que la sociedad fue manipulada, que el miedo y que todo lo demás, y quieren cambiar ese resultado, tienen que llamar a un nuevo referéndum. Es decir, está vigente el que no puedes modificar el 168 hasta que se vuelva a preguntar sobre el 168. Entonces puede pasar 1 año, 2 años, 5 o 23. Ese referéndum está vigente y su vinculatoriedad dura mientras no se ponga nuevamente en cuestión la validez del 168. Entonces, entrar al debate jurídico, normativo y demás, que cuando, si la ley o la norma dice, podríamos hacerlo seguramente, pero el tema de fondo acá es político, no es la legalidad, sino la legitimidad. Y voy a volver a la ley de organizaciones políticas. Tenemos un sistema de partidos en crisis, la gente no cree en el MAS, no los quiere a los masistas, ahora masista les dicen como si fuera un insulto, y la gente no quiere a la oposición, la gente nos descalifica todo el tiempo, que no hacen nada, y todo el mundo cree que oficialistas y opositores somos unos corruptos, y no es verdad, Pedro Saúl. Pero la gran mayoría de la gente piensa eso, que somos unos flojos, corruptos, que cobramos de no hacer nada, y también hay de esos. No lo voy a negar, la presidenta lo sabe, yo lo digo en el hemiciclo. También hay de los que vienen a trabajar 2 días al mes, ¿no ve? Pero el tema de fondo acá es que esta ley puede ser un salvavidas para todos los partidos, incluyendo el MAS, para ayudarlos a democratizarse internamente. ¿Por qué? Porque si solo compite Evo Morales, va a ser lo mismo que si solo compita Samuel, que haya pues posibilidades de otro binomio dentro del MAS, como debe haberlo dentro de Unidad Nacional o Solvo o el MNR o lo que fuese. Esta ley podría ser una muy buena ley que contribuya a fortalecer los partidos y por tanto la democracia boliviana. Con la situación que se presenta por los plazos y con las susceptibilidades que ya existen a todo lo que hace el oficialismo. No importa qué haga hoy el oficialismo y la gente duda. No te estoy diciendo la oposición, te estoy diciendo en general la gente ya le ve gato encerrado a todo, ¿no es cierto? Entonces, si realmente el objetivo de la ley es ayudar a reponerse, a fortalecerse al sistema de partidos, deberían revisarse algunas cosas en el Senado que las hemos planteado en diputados, algunas han sido tomadas en cuenta, yo no voy a mentir, pero las más importantes referidas a este tema no han sido tomadas en cuenta. Debe haber más de un binomio, primero. El tema de la paridad para mí es un tema fundamental, hemos presentado 8 diputados una ley para eso, pero ya, está en debate. Tercero, el tema de los plazos, no es necesario imponer la aplicación de todos los preceptos para una elección que está en puerta, ¿no? Sería sensato que empiece ese proceso con las nuevas organizaciones y con las viejas, con el ajuste de los estatutos orgánicos, pero cumpliendo pues la ley, no con reuniones en hoteles de 200 personas, como dice Gabriela, sino con todos los militantes o los delegados de todas partes,
Y eso sí va a ayudar a fortalecer a los partidos. Ahora, tal cual va la ley, en lugar de fortalecerlos, los estamos poniendo contra la pared y se los va a debilitar. Muchos no van a poder acreditar sus firmas y ya no van a existir nuevas siglas, siempre es sano que haya pluralismo, y otros de los que tienen personalidad vigente no van a poder competir en esta próxima elección. Pensá, Unidad Nacional la va a resolver, debe tener sus libros al día, hasta lo podría apostar. Los demócratas probablemente también. Solvo, que ya ha presentado libros, lo tiene resuelto. Pero ¿qué va a pasar con los otros que tienen? El Frente para la Victoria, el FRI, UCS, el PDC. Entonces lo que estamos haciendo, en lugar de fortalecer, es eliminar del mapa varios partidos para una próxima elección. Y pero sabemos... Perdón, Pedro Saúl. La vigente ley de partido mandaba a que todos los partidos políticos, entre cada elección, en cada periodo constitucional, sí, o sea, es decir, entre elección general y elección general, sí, actualice su padrón de militantes. Sí. Por eso algunos recién se están enterando esos partidos que tienen que actualizar. El próximo año son las elecciones, por favor. Hace 4 años que ellos sabían que tenían que actualizar su padrón de militantes. Pero como siempre, yo creo que varios pareciera que se enteraron hace una semana que estamos tratando la ley de partidos que tienen que actualizar su padrón. O sea, por favor, no lo hicieron, que mueran. Pero, por ejemplo, tienen que modificar estatutos para adecuar bajo la nueva ley. Pero eso tienen tiempo para hacerlo hasta el 2021. No se lo está exigiendo para esta elección. Entonces podemos... Es que si no exigimos para esta elección, también van a ser todos hombres. No, por favor, la paridad que corra. Que se alarguen los plazos, que se aplique, por ponerte un plazo, para que se pongan todos los plazos para la elección del 2020, para las subnacionales, para que ajusten estatutos, ajusten padrón. Yo creo que debe flexibilizarse para que realmente la ley tenga legitimidad, se la apropien los partidos, se la utilicen. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gabriela. Ningún partido, ni en la oposición ni el MAS, quiere una ley que los autorregule. Prefieren que sean los caudillos mandones los que definan lo que se hace y sus yuncus, por supuesto. Entonces, esta ley yo creo que puede ser de mucha utilidad, pero no veo la necesidad de correr tanto que no sea por los intereses políticos de la próxima elección, como veo que el rechazo de los partidos vigentes también tiene razones políticas. Yo les propongo lo siguiente. Bueno, acá en Herbol somos democráticos, prueba de ello es la presencia de Jimena Costa y de Gabriela Montaño. Pero también somos democráticos con la gente. Voy a pedir una pequeña pausita, y si alguien quisiera participar con el debido respeto, como corresponde, y con la brevedad también necesaria, después de todo lo que ha escuchado, lo que ha dicho la presidenta de la Cámara de Diputados, lo que ha dicho Jimena Costa, la diputada de oposición, quisiera preguntarle algo a alguna de ellas o hacer un comentario breve, con todo gusto vamos a recibir algunas llamadas, no muchas, pero sí algunas. Carla, ¿cómo está? Buen día, adelante. Acá los tres la estamos escuchando, uno varón y las 2 mujeres que le están escuchando. Muy buenos días a todos. Primeramente felicitar a la radio. Sí, adelante Carla, la estamos escuchando. Al programa, ¿no? Por el tema de, invitar a mujeres para que nos puedan explicar este tema que está ahorita en bastante coyuntura. Primero quisiera preguntarle directamente a la diputada Costa. Nosotros hemos escuchado el debate y, yo personalmente veo que es una ley democrática. ¿Por qué se opone la diputada Costa? ¿Y cuál es la propuesta que ella, si se opone a esta ley, qué propuesta tiene ella como oposición? ¿Qué proyecto tiene ella como oposición? Muy bien, gracias Carla por su participación. Vamos a recibir 1 o 2 llamadas más, 220-4057 y 220-4067, si es que alguien más desea participar. Tenemos otra llamada y hay una pregunta para Jimena Costa. Gabriel, ¿contestando o esperamos? Para que no espere Gabriel en línea, acabemos con las 2 o 3 llamadas que van a llegar y así nos abocamos a hablar sobre el tema. Gabriel Escobar, ¿cómo está Gabriel? Buen día. ¿Qué dice sobre lo que escuchó? Pregunta, comentario, muy breve, por favor. Buen día, Pedro Saúl, gracias por la oportunidad que nos da de participar. Yo tengo una gran incertidumbre y gran duda y gran preocupación por mi país, para el que yo, cuando era muy de joven,
estudiaba, me preparaba en el tiempo de la orden, del paz y del trabajo. Era la trilogía con la que trabajaba Hugo Banzer Suárez. Lamentablemente era una época de dictadura, pero había orden, paz y trabajo. Ahora en este tiempo está todo mal. Yo, ahora que tengo la virtud digo, yo, mire, yo tengo el privilegio ahorita de que la señora que está sentada allá, la diputada, me esté escuchando, ¿ya? Lindo sería que todos o cualquier persona tenga acceso a ellos y procuren, diremos, manifestar sus inquietudes, ¿ya? Yo cuando en el orden, paz y trabajo estudiaba, procuraba, diremos, estudiaba tecnología, procuraba, a ver, que mi país ya se desarrollara tecnológicamente hablando. Ahora estamos perdiendo una gran oportunidad como sociedad, porque están haciendo mal, no pueden elucubrar, no pueden, diremos, procurar, diremos, entre lo más mínimo, hurgar leyes, mire, me pongo tan nervioso que me hace renegar tanto esto, y que al mismo tiempo quiero expresar todo y no puedo decir todo lo que siento dentro del corazón. Muy bien, Gabriel, le comprendemos, gracias por haber participado, pero estamos ya contra el tiempo. Rufo Rocha está en línea. Rufo, muy breve, por favor, buen día, lo escuchamos. Gracias, Pedrito. Esta ley de partidos debería existir desde años atrás ya. ¿Por qué? Cuando se tiene una estructura política bien estructurado, aquí no se necesita caudillos ni nada. Son los de partido los que eligen desde sus bases. Y bien lo dijo la diputada Gabriela Montaño, desde las circunscripciones especiales, todos eligen en ampliados a sus representantes. Y no es como ellos, la señora Costa sabe bien esto, que entre amiguitos, que entre familias, clanes familiares se eligen y a la militancia no le dan oportunidad. ¿Usted cree que Doria Medina va a dar un paso al costado? No, él es dueño. Igualitos son las otras siglas políticas, dueños de partidos que solamente a la militancia lo tienen para uso y beneficio personal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la militancia tiene derecho de participar internamente eligiendo a sus representantes. Y este Parlamento es producto de eso, porque el MAS ha llevado a sus representantes desde la persona más humilde. Los sectores olvidados, ahí tienen sus representantes, y así debería ser. Y entonces yo le pregunto a la señora Costa, ¿por qué no dejan participar a su militancia? Doria Medina, ¿será capaz de hacerse a un lado si hay una elección interna? Le agradezco, Pedrito, y siga adelante. A usted por su participación, la última, Fernando López. Fernando, ¿cómo está? Buen día. Muy breve, por favor, su comentario. Gracias. Yo quisiera preguntar a la senadora de la Cámara de Senadores, Gabriela. De diputados. Sí, ¿qué es de mi voto? Yo he votado creyendo en la democracia. ¿Por qué ahora mi voto no me quieren hacer? O sea, yo como el presidente tendré que ir a hacer un juicio para que mi voto se me respete, porque es un ciudadano que he ido. Si no, ellos deberían elegirse nomás, pues, y decir, no, va a ir el presidente y listo. ¿Para qué tanto derroche de plata? Porque imagínense, en los ríos de acá de la ciudad de La Paz, cuánta pobreza, cuántos jóvenes, niños durmiendo ahí en los ríos. El gobierno, el Estado vela de eso. Esa plata debería invertirse, en vez de hacerlos votar en vano, debería invertirse en esa gente pobre. Muchísimas gracias. 11 de la mañana con 51 minutos, gracias Fernando. Lamentablemente no nos da el tiempo, lo siento, disculpas a quienes nos siguen llamando, pero estamos ya contra el tiempo y acá también las agendas de nuestras invitadas están contra el tiempo. Permítame, Jimena, yo sé que hay dos preguntas para usted, pero quiero comenzar por el lado de Gabriela Montaño, porque hay un señor que le dice, ¿dónde está mi voto? La gente, ¿dónde está mi voto? Le pregunta. Y ahí yo quiero, Gabriela, complementar con lo siguiente. Yo hablaba sobre este tema del pronunciamiento del Tribunal Electoral y la duda que tenía como periodista y ciudadano cuando uno de los miembros del Tribunal Electoral salía y decía los resultados del 21F están vigentes y vinculantes. Yo me pongo a revisar el diccionario y digo, ¿qué quiere decir vigente? Y luego vinculante. Me da la sensación de que hay una puerta que no está cerrada y que el tribunal da a entender y dice, ojo, esa puerta falta cerrar y nosotros en su momento, no sé si la terminaremos de abrir o de cerrar. Gabriela, por favor, esa parte.
Bueno, yo soy respetuosa de cada órgano y sus autoridades. No me voy a poner a querer interpretar al vocal Costa, pero lo que sí lo digo públicamente es que el vocal Costas no tiene la responsabilidad de interpretar la Constitución ni de interpretar una sentencia constitucional. Él tiene que aplicar la ley y punto. Tiene que aplicar una sentencia constitucional y punto. Como lo hago yo, como lo hace usted, Pedro Saúl, porque no es que usted puede ponerse ahora en rol desde el micrófono de intérprete de la Constitución, porque a usted se le ocurrió y va a decir, bueno, yo interpreto que esta sentencia constitucional que emitió el Tribunal Constitucional para mí es válida, para Jimena no es válida, para el otro, porque si no ahí esto es un zafarrancho. Y con muchísimo respeto le digo a Fernando López, que llamó, su voto ha sido respetado, señor Fernando López. ¿Por qué digo que ha sido respetado? Porque ese referéndum tenía un objetivo. Ese objetivo era modificar el artículo 168. Si no hubiéramos respetado su voto, señor Fernando, la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de una bancada del MAS que tiene 2/3, que perfectamente lo puede hacer, hubiera modificado el artículo 168. Y no lo hizo, en respeto al voto del 21F, pero esa vinculatoriedad ya se aplicó. Si mañana la Asamblea decidiera ir en contra de ese referéndum y hacer continuar la modificación parcial del artículo 168, ahí que nos digan que estamos incumpliendo la vinculatoriedad del referéndum, etcétera, tendrían toda la razón. Pero no hemos hecho eso. La Asamblea ha sido respetuosa del resultado de ese referéndum y no prosiguió la modificación parcial de la Constitución. La vía de la sentencia constitucional es otra vía, separada, que no tiene nada que ver con el resultado del 21 de febrero. Y eso espero lo tenga claro el vocal Costa. Como usted bien lo ha dicho, Gabriela, este podría ser un tema de debate profundo, pero no es el momento. Tienes la palabra, me quedan 2 minutitos, son suyos, Jimena. Sí, la aludieron y le preguntaron cosas. Exacto, el vocal Antonio Costas debe cumplir la Constitución y las leyes. En ninguna vez, nadie jura diciendo las leyes y las resoluciones. Se jura la Constitución y las leyes, y el vocal Costas y los demás tendrán que cumplirla. Carla me preguntaba por qué yo no estoy de acuerdo con la ley y qué la cambiaría. Tal vez no he escuchado el programa completo. Yo he dicho que con excepción del 29 y las transitorias considero una buena ley. He presentado varias propuestas, tengo de testigo a la presidenta de la Cámara, y yo diría que todas se han incluido, menos la del 29. Por supuesto que esa no ha sido tomada en cuenta. ¿Cuál es mi propuesta? Que se aplique la ley de manera gradual y no se fuerce para esta elección, y que además en el 29 se incluya el binomio paritario, y además que al menos sean 2 binomios los que deban competir. La propuesta es clara, no hay nada más que discutir. Respecto al señor Gabriel, creo era Rufo, que me preguntaba por qué no se hace de esa manera en Unidad Nacional, que si no participan todos. No soy la persona idónea para darle esa respuesta. Yo he entrado en alianza con Unidad Nacional, yo entré al Frente Amplio, y yo entro por la lista de Unidad Nacional AUD. Soy una ciudadana independiente con un curul gracias a la lista de Unidad Nacional. Pero yo no puedo hablar de cómo hacen o no hacen dentro del partido que me han invitado y han tenido, yo creo que se arrepienten mucho de haberme invitado, pero han tenido la paciencia de tenerme en sus filas. Entonces, esa pregunta debe ir a alguien de Unidad Nacional. Muy bien. Faltaba. Gabriela Montaño ella dijo, no lo voy a interpretar a Rubén Costas, pero Antonio Costas. Antonio, sí. No lo voy a interpretar, pero fue firme en su posición al decir que él tiene que acatar solamente lo que dice la ley. ¿Usted está de acuerdo? No, la ley y la Constitución, porque además vamos a volver al debate. El
el resultado del referéndum sigue vigente hasta que se vuelva a consultar o a querer modificar ese artículo. O sea, para usted tiene algo que decir todavía el tribunal. Por supuesto que tiene que decir. ¿Por qué? Porque el resultado de un referéndum no es ese ratito, pasó y hasta luego. Por ejemplo, el referéndum del gas, que determinaba una política pública para el gas, sigue vigente hasta ahora. ¿No es cierto? No es que ya pasó, cambió el gobierno y pierde la vigencia después de lo que pasó con esa asamblea. No. Está vigente hasta que se vuelva a consultar sobre la política gasífera. Mientras no se consulte, sigue vigente el referéndum del gas, creo que es del 2005, no me acuerdo. En este caso, el referéndum del 2016 sigue pues vigente hasta que se vuelva a consultar sobre el 168. Costas lo sabe y van a tener que pronunciarse al respecto. Muy bien. Una última cosita. Adelante. Es diferente un referéndum sobre una política pública que un referéndum que se habilita porque hay una propuesta de modificación parcial de la Constitución. La Constitución es la que dice cómo se modifica la propia Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Si se quiere hacer una modificación parcial, se tiene que presentar un proyecto de ley a la Asamblea. Eso se hizo en ese momento, el 2016. Si toca tales y tales temas, dice la Constitución, tiene que ir a referéndum, ¿ok? Este era uno de los temas que podía ir a referéndum, fue a referéndum. Si es favorable el resultado del referéndum, se aplica para modificar la Constitución parcialmente. Si no es favorable a esa modificación, no se aplica y la Asamblea no puede aprobar esa ley. Entonces, ¿cómo me van a decir que no fue vinculante y que no se aplicó? Si no hubiera sido vinculante y no se aplicó, la Asamblea hubiera modificado el 168. Por favor, o sea, eso sigue es lo vigente, porque si mañana, aunque hayan pasado 8 meses, la Asamblea quisiera modificar el artículo, no podría, porque hay un mandato del ciudadano, del elector, que dice, no queremos que se cambie. Entonces pueden pasar los 8 meses, o 2 años, o 5, y de aquí a 5 años dicen, quiero modificar el artículo, Jimena, y si en un ratito hay un referéndum. Lo que pasa es que... irrisorio eso, Jimena, que resulta no, pero que así es. Ahora tú quieres convertir al Tribunal Supremo Electoral en Tribunal Constitucional. No, él tiene que cumplir lo que manda la Constitución. Tiene que cumplir la sentencia constitucional. No, pues también tiene que cumplir la Constitución, el 168 está vigente. Solo quiero decir algo. El referéndum es un mecanismo de democracia participativa. No es que se dice hay referéndum si es político o si es constitución o si es no. Referéndum es, hay una que es consulta popular que puede ser vinculante o no. Referéndum es una consulta en ciudadano que es vinculante. Entonces no es que en un tema es vinculante y en otro no. Pero nadie está diciendo que un tema no sea vinculante. Pero lo que estás diciendo ya se ha cumplido porque no se ha reformado. Pero por supuesto, no se ha reformado y sigue vigente. Si se quiere reformar, de nuevo lo pueden hacer. Yo les propongo lo siguiente. Percibo que cada uno tiene unos argumentos bien fuertes. ¿Estarían dispuestas a aceptar una invitación de Herbol? Nos ponemos de acuerdo en la fecha, nos acomodamos. Yo sí, con todo gusto. Y hablemos solo 21F. Con todo gusto. Lo decía Gabriela Montaño, quieren hablar de la sentencia, lo hacemos. Quieren hablar del referéndum, lo hacemos. ¿Lo podemos hacer? Yo estoy de acuerdo. Con gusto, pero ¿sabe qué? Le damos una partecita de ese espacio para hablar de esto. ¿Sabe que la ley no, pero es que de verdad nos hemos pasado más de la mitad del programa. Yo he hablado de la ley. Y hay cosas interesantísimas de esa ley. Yo quisiera que los jóvenes sepan hoy que esta ley les va a garantizar que sean ellos militantes de cualquier partido político. Se acabó el hecho de que los dinosaurios de su partido le van a mandar en todo y él nunca va a poder ser dirigente ni nada por ser joven. Bueno, Gabriela, ese tipo de cosas hablemosla porque por favor son derechos de la gente que se están habilitando con esta ley. Asumimos la sugerencia, pero doy por aceptada la invitación y va a ser muy sabroso hablar solo 21F. Gabriela Montaño, Jimena Costa, gracias por su tiempo y su presencia. Gracias. Amigos, se acabó también así el programa.